Hola chicas, ¿cómo están? Les voy a hacer la devolución del práctico número 8 para que con este video ustedes puedan chequear las respuestas que han mandado a la actividad cuando se definió el práctico 8, ¿sí? En general las respuestas están correctas la mayoría de las veces, pero hay algunos detalles que me gustaría discutir con ustedes. En el problema 1 nos pedían determinar si los siguientes resultados representaban una población en estudio o una muestra de dicha población. Como vimos en el video, una población es todo un grupo de personas que comparten una característica particular, que es la que quiere estudiarse, ¿sí? Y una muestra es una selección arbitraria de esa población para poder hacer un estudio más rápido, ¿sí? Con menor cantidad de datos, ¿sí? Pero esta muestra, por supuesto, tiene que ser significativa en el sentido de que tiene que estar bien elegida. Bien, en este caso el apartado A nos dice 50 respuestas sobre calidad de cobertura de la empresa personal en el barrio 500 viviendas. Claramente, si el barrio se llama 500 viviendas, debe haber al menos 500 familias viviendo en él. Si de esas 500 familias, digamos, la mitad de ellas como mínimo podría estar en la empresa personal o un porcentaje de ellas está en la empresa personal, 50 respuestas no representan para nada la cantidad de personas que potencialmente pueden vivir en ese barrio. Por lo tanto, y que pueden tener además cobertura de la empresa personal. Por lo tanto, podemos afirmar claramente que esto es una muestra, ¿sí? Entonces, la mayoría de ustedes han trabajado correctamente aquí y han colocado la respuesta muestra, ¿sí? En el apartado B nos dice que nos pregunta si es una población o una muestra la tabla de peso corporal de los 65 cerdos del establecimiento criadero de cerdos Anita. Como son los 65 cerdos del establecimiento, entendemos que son todos los cerdos que están en el criadero de Anita, y entonces podemos decir que esto es una población, porque se tomó el peso de todos los cerdos de ese establecimiento criadero de cerdos, ¿sí? Bien, el apartado C habla del salario de los 20 empleados que cobran mayores salarios de una enorme compañía. Bueno, si la compañía es enorme y los salarios que están chequeados aquí son los más altos, claramente no son todos los salarios de toda la compañía, entonces podemos afirmar que esto es una muestra, ¿sí? En el apartado D habla de una entrevista a 500 personas que usan habitualmente prendas de jean, seleccionando hombres y mujeres en igual proporción, es decir, que de las 500 personas, la mitad son hombres y la mitad dicen ser mujeres, de entre 18 y 28 años, para conocer la preferencia de los jóvenes de esta edad en color de jean claro, medio u oscuro, ¿sí? Claramente esto es una muestra, debido a que no solo son 500 las personas que pueden vivir usando prendas de jean y que tienen esta edad, ¿sí? Avanzamos con el apartado E, mediciones de presión arterial del último mes de todos los ancianos de un asilo. Perdón. Como hablamos de todos los ancianos, como dijimos recién en el criadero, se entiende que entonces esto es una población. Bien. Y finalmente el apartado F dice resultados del Censo Nacional sobre cantidad de personas analfabetas que viven en la provincia de Jujuy, ¿sí? ¿Por qué decimos que esto es una población? Porque es el resultado de un censo nacional, es decir, investiga, se encuesta a todas las personas que viven en este caso en la provincia de Chubut, y de todas esas personas se selecciona a aquellas que respondieron ser analfabetas, ¿sí? No tener ningún tipo de instrucción. Bien, eso sería el problema 1, ¿sí? Entonces vamos ahora al problema 2, en el cual nos hablaba de, en los casos analizados en el problema 1, indica cuál es la variable en estudio, y en caso de que se trate de una muestra, indica cuál es la población que se intenta estudiar. Volvemos entonces ahora al apartado problema 1, y en cada apartado pondremos cuál es la variable que está en juego, ¿sí? Entonces, ya habíamos dicho que esto era una muestra, evidentemente la encuesta trata de la calidad de cobertura de la empresa personal en esta zona, entonces la variable será calidad de cobertura de la empresa personal en el barrio 500 viviendas.
Bien, entonces fíjense que esto que está acá es exactamente la variable de estudio, ¿sí? Bien, seguimos adelante ahora con el apartado B, en el cual se nos pedía, se nos daba como información la tabla de peso corporal de los 65 cerdos de establecimiento criadero de cerdos Anita, ¿sí? En este caso, entonces, la variable es el peso de los cerdos del criadero, ¿sí? Entonces, fíjense que como variables son completamente diferentes. Uno intenta medir la calidad de cobertura de una empresa y el otro mide una variable peso en cerdos, ¿sí? Una va a ser cualitativa y la otra va a ser cuantitativa, ¿sí? Veamos entonces en este caso para el apartado C, tenemos que el salario de los 20 empleados que cobran mayores salarios de una enorme compañía, la variable entonces es los salarios de esa compañía, ¿sí? Este sería el monto de los salarios de la compañía. Bien, seguimos entonces adelante. Se entiende que es la enorme compañía, no tiene nombre, por eso no le podemos dar más detalles por lo que dice el enunciado, ¿sí? La variable en el apartado D será entonces, si recordamos lo que habíamos leído recién, la preferencia en el color del jean, ¿se acuerdan? Pero de una población particular, ¿sí? De jóvenes de entre 18 y 28 años, y dentro de esa población aquellos que usan habitualmente prendas de jean. Entonces podemos decir que esto que está aquí nos ha costado un poco más que las anteriores, poder encontrar todos los detalles necesarios para definir bien específicamente la variable. Eso es muy importante en el momento de diseñar un estudio, cuál es exactamente la variable que vamos a tomar, y también poder respetar la coherencia y la cohesión de las frases, ¿sí? Entonces lo que vamos a medir acá es la preferencia en el color del jean de los jóvenes de entre 18 y 28 años que usan habitualmente prendas de jean, ¿sí? Entonces podemos decir que aquí hemos llegado a definir la variable en este caso. En el caso del apartado B, que eran mediciones de presión arterial del último mes de todos los ancianos de un asilo, ¿sí? Entonces la variable es mucho más sencilla, ¿sí? Directamente la tenemos aquí. Es la presión arterial del último mes de todos los ancianos de un asilo. No hay mucho más que pensar, ¿sí? Es una variable cuantitativa, ¿sí? Y finalmente, en el apartado F, los resultados del Censo Nacional sobre cantidad de personas analfabetas que viven en la provincia de Chubut, también es una variable que fácilmente la podemos identificar dentro del enunciado, porque es una variable cuantitativa que mide la cantidad de personas analfabetas que viven en la provincia de Chubut, ¿sí? Bien, con eso terminaríamos la primera parte del problema 2. Ahora, en el problema también nos pedía, si ustedes pueden ver ahí, era indicar cuál es la población que se intenta estudiar en el caso de que se trate de una muestra, ¿sí? Entonces, volvamos un poco para arriba y revisemos que en el apartado A, esto era una muestra, ¿sí? ¿Y cuál sería la población en este caso? La población sería las personas que viven en el barrio 500 viviendas y que tienen cobertura de la empresa personal, ¿sí? Fíjense que la variable era la calidad de la cobertura, pero la población a la que esa variable se quiere estudiar es a las personas que viven en el barrio 500 viviendas y tienen cobertura personal, ¿sí? Entonces, personas, podemos agregar acá con cobertura de la empresa personal en el barrio 500 viviendas, ¿sí? Digo yo para aprovechar lo más posible aquello que ya está escrito, ¿sí? Esa va a ser la población. En el caso del apartado B, esto era una población, así que no hace falta que escribamos nada más. Esto sí era una muestra, entonces en este caso la población
está formada por todos los empleados que cobran sueldos en esa empresa, ¿sí? Empleados de la empresa que cobran sueldo. ¿Por qué escribo esta obviedad? Porque lamentablemente hay muchas personas que trabajan y no cobran sueldos o no los cobran de manera registrada. Ustedes saben que hay muchos, sobre todo en Tucumán, muchas personas que trabajan, prefiero decir de manera no registrada antes que decir en negro o en blanco, trabajan y no figuran en ningún lado que trabajan en esa empresa. Entonces no podemos, cobran sueldo y sin embargo no están registrados en ese caso las encuestas no son buenas porque no pueden llegar a esa realidad. En ese caso es importante los censos que hace el Estado para detectar en los privados y en los públicos también, cuando una persona está cobrando y trabaja, pero no está registrada como trabajando, ¿sí? En el caso de los académicos son cargos ad honorem, que por lo general cuando uno recién se recibe, toma esos cargos para tomar experiencia y no los paga. Bien, en el apartado D también había una muestra acá. Decimos entonces que la población en estudio es los jóvenes de entre 18 y 28 años que usan habitualmente prendas de jean, ¿sí? Porque no son todos, porque aquellos que no compran prendas de jean no van a ser encuestados, ¿sí? Y lo que teníamos acá dentro del asilo era una población, lo que teníamos acá también era una población porque hablábamos del censo de toda la provincia, ¿sí? Bien, seguimos adelante con el problema 3. Seguimos adelante entonces con el problema 3. Indica cuáles de las siguientes son variables cualitativas y cuáles cuantitativas, ¿sí? Recordemos que las cualitativas son aquellas que están indicando una característica no medible a través de números de una población y las cuantitativas son aquellas cualidades que se pueden asociar con números, ¿sí? Entonces, ya hemos visto al principio, en el problema 1, por ejemplo, la primera variable era calidad de la cobertura de la empresa personal en el barrio 500 viviendas. Sabemos claramente que esa variable es cualitativa porque las respuestas que va a recibir esta variable son baja, media, alta, buena, mala, regular. Las respuestas son calificaciones, digamos, y no numéricas, ¿sí? En cuanto al apartado B, que la variable era peso de los cerdos, es una variable cuantitativa, digo bien, ¿sí? Porque las respuestas son eso, 10, 15, 12, no sé, 20 kilos, lo que pesará cada cerdo. En el caso del salario de los 20 empleados que cobran mayores salarios de una enorme compañía, claramente también, como es el monto de los salarios, esa variable es cuantitativa, ¿sí? En cuanto a la variable de la encuesta sobre las prendas de gym, las respuestas estaban encima en el enunciado, claro, medio u oscuro. Entonces, esta variable es cualitativa, ¿sí? Las respuestas son calidades, capacidades, cualidades de la cuestión, ¿sí? Bien, en cuanto a mediciones de presión arterial, pasa lo mismo con el peso, ¿sí? La presión arterial, ustedes saben, se da con dos numeritos, uno que corresponde a la alta y otro que corresponde a la baja, o a la máxima y a la mínima. Entonces, esos numeritos, acomodados en ese orden, el mayor y el menor, son respuestas numéricas, la variable es cuantitativa, ¿sí? Con respecto a la última situación, que hablaba de la cantidad de personas analfabetas, la variable, en este caso, es cuantitativa, porque mide la cantidad de personas analfabetas. No mide qué grado de analfabetismo tengan, ¿sí? Sino cuántas personas hay de entre las que están encuestadas o censadas en este caso, ¿sí? Bien, entonces empecemos con el problema 3. Cuando hablamos de la comida favorita de las integrantes del equipo de las leonas, las respuestas no van a ser cuantitativas, no son numéricas, sino cualitativas. Les pueden gustar las milanesas, el asado, las no sé, hamburguesas veganas, lo que sea, ¿sí? La cantidad de femicidios cometidos en Tucumán en los últimos 4 años, una cifra que lamentablemente nos duele, pero para simplemente llegar sobre el problema, la variable es cuantitativa porque cuenta la cantidad de femicidios que se han cometido en Tucumán, ¿sí? Luego, la cantidad de mujeres en puestos directivos de las empresas públicas y privadas en Tucumán
cantidad de mujeres, nos habla entonces que la variable es cuantitativa, ¿sí? Esperamos que este número siga creciendo y que ustedes sean parte de esos puestos directivos aquí en Tucumán. Luego, el color de los ojos de tus compañeras de clase, pues obviamente es una variable cualitativa, porque serán los colores que habitualmente tenemos dentro de la promoción, ¿sí? Y luego, la profesión de preferencia de los futuros egresados de la promo 2020, futuros egresados y egresadas, será entonces, entendemos que también es una variable cualitativa, ¿sí? Bien, ahora en el problema 4 nos piden encontrar de las siguientes variables cuantitativas cuáles son discretas y cuáles continuas. Acuérdense que ya hablando de las cuantitativas, distinguir cuando es discreta de cuando es continua significa si el tipo de número que es respuesta, ¿sí? a esa variable, ¿sí? que es lo que uno espera. Cuando hablamos de temperaturas máximas en grados centígrados registradas en el anterior trimestre en un observatorio meteorológico, entendemos que esa variable es cuantitativa, porque son temperaturas que se miden de manera numérica, y son continuas porque los valores que toman los aparatos que usan los observatorios meteorológicos tienen mucha precisión, entonces son números que tienen decimales de 1 y 2 y hasta 3 cifras, ¿sí? Porque miden permanentemente la variación de un punto a otro, de un minuto a otro dentro del ambiente. Entonces esta va a ser una variable cuantitativa continua, ¿sí? Y ahí es donde yo les comentaba recién, cuando empezamos el video, que había problemas con algunas de las respuestas que ustedes daban. ¿Sí? El hecho de que nosotros sepamos que la temperatura es de 30 grados no significa que eso sea lo que mide el observatorio. Puede medir 29.95 o 30.08 y va a seguir siendo 30 grados. ¿Sí? Bien, cuando hablamos de diámetro en centímetros de los bolones producidos en un día en la empresa TEC, decimos entonces que esto es una variable discreta, ¿sí? Todos los diámetros están dados en centímetros y no nos indica que el instrumento de medición sea mucho mejor como para dar milímetros y etcétera, ¿sí? Índice de inflación mensual en los últimos 3 años en Argentina. He hablado con algunos de ustedes y me comentaron que habían tenido que googlear qué significaba esto, lo cual es muy bueno porque eso nos ayuda a seguir avanzando en el aprendizaje de otras cosas a partir de la matemática, ¿sí? Número de hijos de todas las familias del Colegio de las Hermanas Esclavas, por supuesto que esto es una variable discreta, ¿sí? Por cuanto no puede uno tener 1,5 hijos, 1,8 hijos, se tienen 1 o 2 hijos, ¿sí? O 0, o 5. Cantidad de enfermos de COVID en terapia intensiva, número que lamentablemente está creciendo permanentemente. Sabemos entonces que esto es una variable discreta por cuanto las respuestas que dan son personas, la cantidad de personas, ¿sí? Bien, y con eso entonces hemos terminado de revisar este TP8. Espero que les sirva este video, nos vemos en la próxima. Chau, chau.